So we were focusing on how to use the first conditional. Cómo emplear el primer condicional. Muy bien. When are we going to use the first conditional? When we are thinking about a possible situation in the future. Okay, vamos a emplear el primer condicional cuando estamos pensando en una posible situación en el futuro. Es decir, un posible futuro. Hay que recalcar la palabra posible debido a que el primer condicional se va a enfocar en situaciones las cuales no siempre van a tener un resultado en específico. Nos va a dar posibilidades que podrían pasar dentro del futuro. Por ejemplo, aquí tenemos, if it rains, I will stay at home. Si llueve, yo estaré en casa. Aquí tenemos un posible futuro, es una posible situación, no es algo que 100%, no hay una certeza de que 100% esto va a ocurrir. Muy bien, entonces tenemos si es que llueve. Por el otro lado, ¿qué pasaría si es que no llueve? If it doesn't rain. ¿Qué es lo que podría suceder? Probablemente se salga de casa, probablemente de repente se ha tenido planeado un viaje y se pueda llegar a salir. Muy bien, entonces todo va a depender de la condición y recordemos que el primer condicional solo se enfoca en posibles situaciones, no son situaciones 100% certeras. Muy bien, estamos frente a posibilidades. Here we have more examples. Aquí tenemos más ejemplos. Okay, so we have here if. Recordemos que el if es la palabra que representa la condición. If nos va a representar el sí. Si yo me levanto temprano, si yo estudio, si yo escucho, si yo hago mi tarea. Ese if es enfocado en una condición, pero del sí. Muy bien, sí, de condición, no sí de afirmación. Entonces, dentro de este condicional vamos a tener que está compuesto por dos partes muy claras. Aparte de la condición, que aquí tenemos nuestra condición, vamos a tener también al resultado en específico. ¿Correcto? Entonces, estamos con la condición y asimismo estamos compuestos por el resultado. Muy bien, the condition and the result. Esas son las dos partes esenciales del primer condicional. The condition and the result. La condición y su resultado. La condición y el resultado pueden cambiar de posición. Es decir, que podemos ver el resultado al inicio de la oración y a la condición al final. Pero eso no va a alterar su estructura de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tanto la condición como el resultado tienen características definidas y muy específicas que no las podemos cambiar. Por ejemplo, el resultado, the result, we have to use the result with a simple future. Tenemos que emplear el resultado con el futuro simple. Es decir, el resultado siempre va a estar en el tiempo futuro. Muy bien, siempre va a estar en el tiempo futuro. No podemos cambiar esta regla. El resultado siempre va a estar en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque es un posible resultado. Es una posibilidad que pueda pasar en el futuro. Es por eso que el resultado está específicamente en el tiempo futuro. Por otra parte, la condición está en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición que va a suceder ahora mismo. Depende de las circunstancias en las cuales ahora te encuentres, vas a tener un resultado en el futuro. Por ejemplo, si es que ahora te levantas temprano, vas a poder ingresar temprano a tus clases. O si es que ahora, por ejemplo, tu mamá sale temprano de casa, va a poder llegar temprano a su trabajo. Entonces, depende de las condiciones en el tiempo presente que vamos a tener un resultado en el futuro. Muy bien. Por lo tanto,
Analicemos cada uno de los ejemplos, los cuales cada uno de ellos está respetando su respectivo tiempo. Muy bien. A ver. Por lo tanto, we're gonna have, if I see Mary, si yo veo a Mary, with the present simple, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro si es que yo veo a Mary? I will tell her, le diré. Probablemente will tell her a secret, I will tell her a notice, le diré alguna noticia, algún secreto o algo importante. Muy bien, if I see Mary, si yo veo a Mary. Pero por el otro lado, si es que no la veo, probablemente no le diga nada. Es por eso que se recalca que el primer condicional se basa en un posible futuro. Muy bien, siguiente, we have, if Tara is free tomorrow, si Tara está libre el día de mañana, ¿qué podría pasar si Tara está libre? He will invite her. Él la invitará. Muy bien. The next one. If they do not pass their exam, si ellos no pasan su examen, do not o don't pass their exam, ¿qué puede pasar? Their teacher will be sad. Su profesor se pondrá triste en esta ocasión. Muy bien, entonces we have here the present simple and here the simple, the future simple, okay? Now we have, if it rains tomorrow, si llueve mañana, here we have a question, tenemos una pregunta para ser más específicos. Will you stay at home? ¿Te quedarás en casa? Muy bien, entonces vimos que en cada una de las oraciones ha cumplido su regla en específica. Vemos que la condición está en tiempo presente y que el resultado debe estar sí o sí en el tiempo futuro. ¿Cuál es la característica principal de la condición? Bueno, la condición debe llevar obligatoriamente el if, ¿correcto? La condición no puede llevar, por ejemplo, no puede comenzar sin el if. El if es su característica principal para saber cómo va a comenzar esta oración. Continuemos. So, let's remember, with this first condition, we're going to have the condition and the result. For example, here we have a condition. Let's analyze. If you come to the party, si vienes a la fiesta, esa es mi condición. ¿Qué va a suceder si yo voy a la fiesta? You will meet my sister. Conocerás a mi hermana. Okay? Another example. If she gets home late, si ella llega tarde a casa, ¿qué va a pasar si es que ella llega tarde a casa? ¿Cuál es el posible resultado? I will be very angry. Yo estaré muy molesto. Muy bien. Entonces, recordemos una condición y un resultado. Condición en el tiempo presente, resultado en el tiempo futuro. Cabe recalcar que tenemos que recordar las reglas que empleábamos dentro del tiempo presente. Es decir, recordemos que con la tercera persona el verbo tenía S. Es por eso que aquí lo encontramos como gets. Y con las otras personas el verbo simplemente no cambiaba. El verbo solo se modificaba con la tercera persona. ¿Y quiénes pertenecían a la tercera persona? Pertenecía she, pertenecía he y también it. Muy bien. Entonces, como estamos trabajando con el presente y a su vez con el tiempo futuro, tenemos que recordar las reglas del tiempo presente. El tiempo presente involucra reglas con la tercera persona. Recordemos que con la tercera persona el verbo siempre se va a modificar. Muy bien, siempre se va a modificar. Aquí podría decir get, porque get es la forma neutral del verbo. Sin embargo, como es la tercera persona, es obligatorio que se le añada una S. Recordemos que los verbos con la tercera persona usualmente se les añade S o ES, como por ejemplo go, que tenemos que trabajar con goes. She goes, he goes. Otro ejemplo, el verbo play, que le tenemos que añadir una S, plays. O otro ejemplo, el verbo watch. Por ejemplo, queremos decir, ella mira televisión. Si ella mira televisión,
Muy bien, tenemos que emplear el verbo mirar, pero estamos hablando de ella. Como estamos hablando de ella, y ella es tercera persona, she, el verbo watch, se tiene que modificar. Le añadimos la S, watches. Muy bien, entonces, con la tercera persona, el verbo siempre va a ser modificado. Recordemos, le tenemos que añadir una S o una ES. Muy bien. Y si es negación, trabajamos con dos auxiliares en específico. Si queremos decir, por ejemplo, if she gets home late, si ella llega tarde a casa. Si queremos decir si ella no llega tarde a casa, es decir, una negación, se tiene que emplear las dos negaciones en el tiempo presente. Pero la que corresponde en específico a la tercera persona es doesn't. Muy bien, doesn't corresponde a la tercera persona. Por otro lado, con los otros pronombres personales, va a trabajar don't. If you don't, if they don't, if I don't, if we don't come to the party, if they don't come to the party. Muy bien, entonces recordemos, tercera persona se le aplica la regla de la S. Tercera persona trabaja con doesn't para negaciones y los otros pronombres trabajan con don't para las negaciones en específico. Ok, so let's practice. Practiquemos unos minutos. Muy bien, entonces recordemos que el primer condicional está compuesto por dos estructuras muy marcadas, el tiempo presente y el tiempo futuro. Asimismo, que tiene dos partes. Va a tener la condición y también va a tener el resultado. Muy bien. Entonces, tenemos if, out tonight, I to the cinema. ¿Con qué tiempo vamos a completar la primera parte de nuestra oración? ¿Con el futuro o con el tiempo presente? Presente. Presente, exacto. Entonces, ¿de qué manera lo completo? If I ¿de qué manera lo voy a completar? Si va en presente, ¿cómo va a ir el verbo? Aquí tengo el verbo que voy a emplear. Entre paréntesis están los verbos que van a ser usados. ¿Cuál verbo voy a emplear? Muy bien, se emplea simplemente el verbo go. If I go out tonight, si yo salgo esta noche, go out. Si yo salgo esta noche. Recordemos que el verbo solo va a cambiar con la tercera persona. I no es tercera persona, por lo tanto el verbo no cambia, el verbo continúa siendo el mismo. Muy bien, no nos tenemos que preocupar en ese aspecto con respecto al verbo go. El verbo go no va a cambiar con los demás pronombres o cualquier verbo en general. Va a continuar siendo el mismo, básicamente. Muy bien, entonces tenemos, if I go to the cinema tonight, if I go out tonight, si yo salgo esta noche, ¿qué va a pasar? I to the cinema. Y tenemos el verbo go. ¿Qué va a suceder? ¿En qué tiempo debe estar la siguiente parte de la oración? Muy bien. A ver, quiero ver a los demás también respondiendo. Ok, exacto. La siguiente parte de la oración debe estar en el tiempo futuro. Muy bien, entonces, if I go to the cinema, go out
Tonight, si yo salgo esta noche, I will go to the cinema. Si yo salgo esta noche, yo me iré, en este caso, yo me iré al cine. Muy bien. Entonces, tenemos las dos partes en específico que corresponden al primer condicional. Tanto su condición, que es si yo salgo esta noche, y su resultado. Yo me iré al cine. Muy bien. Entonces, condición y resultado. Condición en tiempo presente, resultado en tiempo futuro. Nada más. Pero debemos ser cuidadosos. ¿Con quién? Con la condición, porque como la condición está en el tiempo presente, tenemos que aplicar las reglas en específico del tiempo presente. Muy bien. Entonces, let's go to number 2. Tenemos if he, I, surprise. Tenemos el verbo come y el verbo be. Por lo tanto, ¿cuál es la condición? ¿Dónde está la condición? ¿Al inicio o al final de la oración? Exacto. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde está nuestra condición? Muy bien. Exacto. La condición va a encontrarse en esta ocasión, a ver, al inicio. Tenemos if he y tenemos que emplear el verbo come. Por lo tanto, nuestro resultado va a encontrarse al final. Muy bien. ¿Cómo sabemos cuál es la condición? Simple, la condición está acompañada siempre de la palabra if. La condición no puede estar sin la palabra if. If va a definir que esta parte de la oración es nuestra condición. Muy bien. Entonces, tenemos if he come. La condición en qué tiempo se trabaja. Se trabaja en el tiempo presente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el verbo come? ¿Cambia o no cambia? Recordemos que solo el verbo va a cambiar con la tercera persona. En esta ocasión, ¿el verbo va a cambiar o no va a cambiar? Sí va a cambiar. Entonces, ¿qué le añadimos a este verbo? Es. La S, exacto. If he comes, si él viene, ¿qué va a pasar si él viene? I, y tenemos el verbo be. El resultado, ¿en qué tiempo debe estar? Futuro, Miss. Futuro, exacto. I, entonces, will be surprised. If he comes, I will be surprised. Si él viene, yo estaré sorprendida. Muy bien. Siguiente, tenemos otra vez en esta ocasión la condición está al inicio. ¿Por qué? Porque está la palabra if. Esa es la mejor pista que podemos obtener para saber que esta es la condición. I to bed early. Entonces tenemos I to bed early, a la cama temprano. Y anotamos que vamos a emplear una negación, porque aquí está el not. Así que debemos recordar su respectiva negación. Y este, por lo tanto, es nuestro resultado. Tenemos I'll be tired tomorrow. Yo estaré cansada mañana. Muy bien, entonces, si nuestra condición está al inicio y ya sabemos que la condición es con el tiempo presente, ¿qué negación vamos a trabajar aquí? ¿Cuál es la negación del tiempo presente? ¿Cuál es la negación del tiempo presente? Muy bien. A ver, ¿alguien más? Muy bien, Cristina. Exacto. Muy bien, Juan. La negación del tiempo presente va a ser don't. Recordemos, hace unos minutos le hemos mencionado. El tiempo presente trabaja con su respectiva negación, que es don't. Recordemos que también tenemos doesn't. El tiempo presente tiene dos negaciones, don't y doesn't. Pero en esta ocasión, ¿cuál se trabaja?
¿Se trabaja con don't o se trabaja con doesn't? Con don't, exacto, solo se trabaja con don't. ¿Por qué? Porque doesn't es empleado solo cuando hay tercera persona. Recordemos que la tercera persona siempre va a estar relacionada a la S. Es decir, que en esta ocasión, si trabajamos con negaciones, su auxiliar también va a tener una S. ¿Ok? Su verbo tiene que tener una S y su auxiliar en negación tiene que tener también una S. De esa manera lo definimos o recordamos las reglas de la tercera persona. Entonces, if I don't, ¿qué verbo debo emplear? If I don't, go. Y ya está mi negación. If I don't go to bed early, si yo no me voy a la cama temprano, ¿qué va a pasar? I necesito usar el tiempo futuro. Y tengo el verbo be otra vez. Exacto. Voy a emplear I will be tired tomorrow. Si yo no me voy a la cama temprano, yo estaré cansada mañana. If I don't go to bed early, I will be tired tomorrow. Okay? So, the next part. La siguiente parte. A ver. Tenemos, if we all this cake. This is the condition. Esta es nuestra condición. And obviously, this is the result. Este va a ser el resultado. Muy bien, entonces la condición debe estar en el tiempo presente. Tenemos al verbo eat. ¿Cómo lo colocamos aquí? ¿Se va a modificar el verbo eat? ¿O sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Exacto. Porque no es en tercera persona. Muy bien, exacto. Va a continuar siendo el mismo porque no es tercera persona. Recuerden, solo con la tercera persona vamos a modificar el verbo. Muy bien, entonces tenemos if we eat all this cake. Si nosotros comemos todo este pastel, ¿qué va a suceder? We sick. Por lo tanto, el resultado debe estar en el tiempo futuro. We. ¿Cómo vamos a colocar el verbo feel? Si hablamos que vamos a trabajarlo con el tiempo futuro, que le añadimos para que sea futuro. Muy bien. We will feel sick. Nosotros nos sentiremos enfermos. ¿Ok? On the next part, en la siguiente parte, ¿dónde está nuestra condición? ¿Al inicio o al final? Al final. Al final, exacto. Muy bien, exacto. Ahora la condición está al final. Recordemos siempre guiarnos de la palabra if. En esta ocasión tenemos la condición al final. Aquí está la condición. A ver. Muy bien. Por lo tanto, la primera parte es el resultado. Es decir, ahora simplemente han invertido de posiciones, pero recordemos que al invertir de posiciones no significa que su estructura va a cambiar. No, la condición tiene que estar sí o sí en presente y el resultado tiene que estar sí o sí en futuro. Por lo tanto, si aquí tenemos el resultado, si en esta ocasión el resultado está por aquí, ¿de qué manera vamos a trabajar el verbo go? Tenemos they go to the party. ¿En qué tiempo va a estar esta parte de la oración? Si este es el resultado. Exacto, va a estar en futuro. Vamos a colocar entonces, they will go to the party. Ellos irán a la fiesta. Ellos irán a la fiesta, sí. ¿Cuál va a ser la condición? If they, la condición va a estar en tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente del verbo to be? Con
el pronombre they. Recordemos que tenemos varias formas del verbo to be en presente. Pero con el pronombre they, ¿cuál es su forma? Exacto, va a ser are. Muy bien, Samira. Es are. Entonces, they will go to the party if they are invited. Ellos irán a la fiesta si es que ellos están invitados. Muy bien. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a trabajar. Recordemos, presente para la condición y futuro para el resultado. Okay, so here we have some vocabulary. Tenemos algunas palabras del vocabulario que vamos a trabajar con la lectura que nos corresponde esta semana. We have, for example, mind, referente a la mente. Brilliant, for example, he has a brilliant idea. Él tiene una brillante idea. Brilliant. We have here idea, ideas. Confused, estar confundido. Worried, estar preocupado. And trouble, for example, I'm in trouble. Estoy en problemas. Muy bien. Trouble. So we have here mind, brilliant, idea, confused, worried, and trouble. Muy bien, vamos ahora con